Konnichiwa desde Tokio. Hoy vamos a viajar desde Tokio a un destino secreto en un tren especial llamado Sapphire Odori. Sapphire Odori. Pues aquí entra nuestro tren a la vía 9. Qué bonito y lustroso. 'Qué buena pinta tiene, ¿no? Mira. ¿Cómo os parece? Tenemos el vagón número 7, así que vamos a buscarlo. El tren tiene un color, este es 8, tiene un color así como de zafiro. Mira, esto es el vagón número 7. Aquí está. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues aún no podemos entender. Pues no entendemos exactamente dónde vamos, pero dicen que este es uno de los recorridos en tren más bonitos de Japón. Un viaje donde el mar acompaña casi todo el camino. Así que vamos a verlo. El interior es realmente bonito. El diseño recuerda al Bernina Express, con esas ventanas de arriba que dejan entrar más luz. Ok, gracias por la información. Diseñado por Ken Okuyama, el tren combina lujo moderno con grandes ventanales y claraboyas, así se llama, ¿no? Para maximizar la vista del paisaje. En unos minutos va a salir. Tengo mucha ilusión. Ya está, sale ahora. Pues hasta luego, Tokio. La salida de Tokio dura bastante. Al final estamos hablando de una de las ciudades más grandes del mundo. Hasta la próxima estación todo está completamente construido. Edificios enormes, muy altos y una infraestructura que aparece por todas partes. Vías, puentes, líneas de tren. Todo es de otro tamaño. ¡Wow! Me pregunto si ese tren pequeño que vemos arriba, cruzando el puente, es el monorail. Tokio también tiene un monorail que va al aeropuerto y está construido muy alto sobre puentes enormes. Todo esto da una sensación de ciudad del futuro, casi de ciencia ficción, ¿no? O más bien dicho, reto futuro. 本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。
この列車は特急サフィール踊り A estas ventanas me refería antes, las del techo. Me recuerdan mucho al diseño del Bernina Express porque dejan entrar así más luz, muchísima luz. No sé si en español tienen una denominación concreta, ventanas panorámicas, cenitales. Si lo sabéis, dejadme en los comentarios. ¿Es correcto como he dicho antes, claraboyas? トイレは2号車、3号車、5号車と7号車にあります。 No son tan largas como las del Bernina Express, pero te dejan ver un poco más de los rascacielos. Y creo que son para darte cuenta que los rascacielos son interminables, no tienen fin. お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。ご希望のお客様はスマートフォン専用サービス旅コネクト内にございますサビールペイにてご注文。 Parece increíble que durante kilómetros la ciudad continúa sin interrupciones. Pero bueno, hablamos de la ciudad más grande del mundo, ¿no? されているお客様はチケット画面を表示させた状態でご利用開始時刻までに中ほど4号車カフェテリアへお品販売がございます。準備ができ次第お客様の Muchos rascacielos, uno tras otro, mezclados con edificios más bajos. Oficinas, zonas residenciales. A nuestro lado pasan otros trenes sin parar. Son servicios locales que conectan los barrios o trenes express. Aquí el ferrocarril no es solo un medio de transporte así simple. Es el sistema que mantiene a Tokio en movimiento. Es la columna vertebral de la ciudad. La infraestructura de trenes es omnipresente. Vías, puentes, también autopistas elevadas y líneas que se cruzan a distintas alturas. Todo esto construye una ciudad en capas, pensada más en vertical que en horizontal, claro, por la falta de espacio. Y a toda velocidad, los Shinkansen, que atraviesan la ciudad como flechas. Restrooms are available in cars 2, 3, 5, and 7. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Safido Odoriko Limited Express bound for Izuku Shimoda. Pero no os preocupéis, nosotros también vamos a viajar en el tren de alta velocidad japonés, el Shinkansen, para descubrir lo más posible de este país. Si quieres ver los próximos vídeos y conocer la experiencia completa, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Así, simple. Parece que va más rápido que nosotros. Me entusiasma ver tantos trenes a nuestro alrededor. Y algo que me gusta mucho de este tren es que, aunque es moderno, no ha perdido el sonido clásico del ferrocarril, ese taca-taca constante que te recuerda que estás viajando en tren. Todo lo demás es impecable, limpieza absoluta, materiales cuidados y una atención al detalle que se nota en cada rincón. Vamos a ir a la cafetería un poco más tarde, porque antes hay que entender cómo funcionan las cosas aquí. Y en Japón, a primera vista, nada es así simple como crees. Todo está muy organizado, muy pensado, pero también muy reglado, incluso para ir a la cafetería. Estaba escuchando por megafonía que de momento solo algunos vagones tienen permiso para acceder al restaurante, así que tenemos que esperar a que llegue nuestro turno. Es curioso que al principio choca un poco,
Pero bueno, igual tiene sentido. Así evitan colas y todo funciona de forma ordenada. El código para entrar en la aplicación a ver qué hay en la cafetería. Y si puedes ir, si no tienes, puedes hacer también reserva, pero si no tienes, puedes también ir ahí, pero tienes un límite de tiempo de 20 minutos. Y si estás en una cámara, una habitación privada, un compartimento privado, entonces el menú te lo lleva a la habitación privada. Aquí es el menú, los precios, 10 euros, ¿qué más? Cerdo, curry con cerdo y dulces con café o bebidas. Hay mucha variedad. Os voy a dar también unos datos sobre el viaje. Y puedo decir que el servicio dórico, incluido el zafiro dórico, recorre unos 167 kilómetros desde Tokio hasta Izukyo Shimoda, el extremo sur de la península de Izu. La duración aproximada del viaje son unos 2 horas y 30 minutos en este tren, aunque en algunos trenes puede tomar un poco más dependiendo de paradas. Y esto hacia el destino final de Shimoda. Desde Tokio hasta Ito, normalmente alrededor de 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos. Aquí en Japón los billetes funcionan así. Compras el billete básico y además pagas un suplemento para este tren expreso limitado o para otros trenes express. Si tienes el Japan Rail Pass, si eres extranjero, el pass cubre buena parte del viaje, pero normalmente hay que pagar el suplemento por los asientos premium o green. Y hay que tener en cuenta que todo este tren es premium o green, así que sí o no hay que pagar el suplemento. Además, ojo que entre Ito y Shimoda la línea pasa a ser operada por una compañía privada, por lo que puede requerirse un extra en esa parte, o sea, es posible que el JR Pass no cubre esa parte del trayecto. Para no complicarte mucho, yo te recomiendo comprar el billete básico y el suplemento juntos cuando compras el billete para este tren. Y un consejo práctico, reserva los asientos con antelación, especialmente si quieres clases premium o compartimentos privados, porque suelen agotarse rápidamente en temporada alta. Acabamos de pasar Yokohama. Y por fin vamos al restaurante porque tengo hambre. Ya podemos ir, es nuestro turno. Vamos a ver qué tal. Wow, me encanta el diseño de este restaurante, es muy bonito, muy estiloso. A ver qué vamos a comer. Menos mal que hoy en día podemos utilizar la tecnología para entendernos, porque la chica me ha preguntado en japonés si quiero el café antes o después de comer, y le he dicho que después. Una sopa es alrededor de 10, 11, 12 euros, depende del tipo. Esta de aquí, por ejemplo, es de cerdo y noodles y es picante. Pues me he tomado una sopa de langostinos. Vamos a comer rápido porque solo tenemos 15 minutos para tomar
La comida sí te imponen 15 minutos para comer. Aproveche. Me hubiera gustado probar más platos, pero no hay mucho tiempo. Aquí, si no tienes reserva, el tiempo en la cafetería está limitado a unos 20 minutos. Yo digo unos 15 para comer y 5 para tomar el café. Entre pedir, comer y tomar un café, la verdad es que se queda un poco justo. No está mal organizado, o más bien dicho, está todo muy organizado. Bueno, se entiende que es para que todo funcione de forma ordenada, pero personalmente 20 minutos me parecen poco para comer con calma, especialmente en un tren como este. Y no te digo que la sopa estaba quemando, así que pedí unos minutos esperar hasta que se refresca un poco. ¿Tú qué opinas? Si te doy mi opinión honesta, 20 minutos para comer tranquilo es poco, sobre todo si quieres disfrutar la experiencia, mirar por la ventana y no ir con el reloj en la cabeza. Y créeme, ellos están con los ojos en el reloj. Pero parece que para muchos japoneses no es poco tiempo. Están muy acostumbrados a comer rápido, especialmente noodles, ramen y sopa. He oído también el famoso sonido de aspirar los noodles, que no es mala educación aquí, sino significa que está bueno y que lo estás disfrutando. Sí, la sopa está buena, pero yo no lo puedo comer así y tampoco tan rápido. Para ellos 20 minutos parece que es un tiempo justo y suficiente. Para mí suele ser un poco estresante. Pero bueno, la parte buena es que te preguntan al principio si estás cómodo con este tiempo. Empieza a verse el mar. Por fin el paisaje cambia por completo. Dejamos atrás el paisaje urbano de la metrópoli de Tokio, una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo, y poco a poco entramos en un entorno más rural, más abierto, acercándonos a la costa. Los edificios altos desaparecen y el océano empieza a acompañar el recorrido. El viaje se vuelve más tranquilo, más contemplativo, digamos. Y es aquí, justo en este paisaje, donde tiene sentido el nombre de este tren. Safir Odoriko. Odoriko significa bailarina en japonés y hace referencia a la bailarina de Izu, una novela escrita por Yasunari Kawabata, ganadora de Premio Nobel de Literatura. Es aquí, en la península de Izu, donde tiene lugar la historia de esta novela. La bailarina Odoriko es una joven artista itinerante que recorre estos mismos paisajes. La novela habla de un viaje, de encuentros breves y de la belleza de lo efímero. Una historia sencilla, pero humana. No representa el amor romántico idealizado, sino algo más delicado. La inocencia, el respeto y la aceptación de que algunas personas solo están destinadas a acompañarnos por un tramo del camino. Por eso esta historia es importante en la cultura japonesa, porque habla de lo que no se retiene, pero se recuerda para siempre. Y por eso este tren se llama Odoriko, porque como la bailarina no solo viaja, acompaña. El paisaje hasta Atami es bastante soso, pero después de Atami hacia el Ito y hacia el sur, esta península
¿Y el zafir? ¿Por qué? Bueno, pues el color azul zafiro del tren no es casualidad. Evoca el mar, el cielo y este paisaje costero que ahora tenemos delante. Ahora sí es más espectacular. Así que el nombre de este tren se podría traducir como la bailarina de Zafiro. Muy bonito, ¿no? Yeah, just ring it up. Okay. Sweet. Tenía 20 minutos para comer. Justo, en 19 minutos. Bueno. Para mí esto es prisa. Yo no puedo comer en 20 minutos, lo siento. Y en el mismo tiempo admirando el paisaje, no puedes comer y mirar por la ventana en tiempo tan corto. Bueno, pues después de 20 minutos exactos, la camarera ha venido con el café para llevar. Yo lo quería beber ahí, tranquilamente, con la vista, pero bueno, ya no se puede. Para llevar. Bueno, hemos sobrepasado el tiempo de 20 minutos para comer. Es la composición del tren. Los paneles informativos están por todas partes, con muchísimos detalles, incluso en braille y con relieves táctiles. Aquí también hay un lavabo fuera del baño para poder lavarte las manos al salir. También aquí hay una pequeña toaleta solo para hombres. Y la toaleta es bastante pequeña, pero bueno. Claro, toaleta japonesa. Esto es el washlet japonés, con asiento calefactado, bidet integrado, control electrónico y, claro, limpieza. ¿Y qué más hay por aquí? La base, claro, el volumen, la presión. Un baño típico japonés, tecnológico y limpio. Me encanta esta canción utilizada para los anuncios. Nos queda ya poco hasta la estación donde bajamos, así que aprovechamos para disfrutar de estas sillas tan confortables. Todo aquí está pensado en detalle. Con estos botones puedes ajustar el asiento, levantar el reposapiés y aquí tienes una pequeña mesa para dejar el café. Una mesa para tomar el café. Así que nos ponemos cómodos y simplemente admiramos el paisaje durante unos minutos. Porque ahora sí, el entorno empieza a ser cada vez más espectacular. En 10 minutos llegamos.
os parece este viaje? Dejadme en los comentarios si os gustaría hacer este trayecto. No me esperaba ver palmeras por aquí, pero mira. Qué guay. Aprovecho este momento en el que ya no se ve tanto el mar y la vista no es tan espectacular para hablaros un poco sobre los precios, ¿no? Os dejo en la pantalla una imagen con los precios actuales, teniendo en cuenta que pueden variar, porque, ojo, Japón también tiene ahora inflación, sí. Entonces, los precios están en yenes, euros y dólares, y son para un adulto solo ida, en los dos tipos de asientos, Green Car y Premium Green, que es más caro. No he puesto los precios para los compartimentos privados, para 3, 4 o 5 personas, que claro, son bastante más caros, porque se alquila el compartimento entero. Para que os hagáis una idea, una ida desde Tokio hasta Ito, que es la próxima estación de hecho, en el vagón más económico de este tren cuesta alrededor de 40 euros o 45 dólares, solo la ida. Ya empieza a verse de nuevo el mar. Nos estamos acercando a la próxima estación, Ito. Y es curioso pensar que todo este paisaje tan espectacular fue formado por la actividad volcánica de esta región. Toda esta costa, estas montañas son lava. Y pronto vamos a ver algo sorprendente, una playa de arena negra, volcánica. まもなく伊東に到着いたします。大井のお客様はお忘れ物のないよう。 En unos próximos episodios os voy a contar más sobre algunos detalles de los trenes japoneses que me encantan y que sinceramente solo he encontrado aquí. Así que suscríbete si aún no lo has hecho. Que venía a ser el Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Ito. The stop after Ito will be Izu-Kogen. This train will go to the Izu-Kyuko line. The Japan Rail Pass is only valid up to Ito Station. Passengers going beyond that station, please purchase an additional. すぐ安い。
ver qué hay por aquí. 特急電車が発車します。ご注意。Qué color tan bonito tiene este tren. Ahora con esta luz desde fuera se aprecia mucho más. Qué tranquilidad aquí comparado con la estación de Tokio. Creo que se oyen incluso pajaritos cantando. Pájaros cantando. Nada más salir de la estación, el ritmo cambia. A primera vista no puedes decir que es una ciudad bonita, así en sentido europeo, digamos. Pero las calles son muy tranquilas, los árboles con colores de otoño y ese sonido tan característico de los semáforos japoneses te dan un rollo de tranquilidad. ¡Wow! El mar. No, el océano Pacífico. La playa de Ito es de arena negra, volcánica. Konnichiwa. Konnichiwa. Desde Ito. Qué bonito y relajante aquí. Mira. Pues hace 2 días hubo un terremoto fuerte aquí en Japón, en el norte de Japón, y había alerta de tsunami. Y estando aquí ahora al lado del mar me pensaba cuál es el primer señal que va a llegar, va a venir un tsunami, se va a producir. Y el primer señal es que la mar se retira un poco, en fin. Así que estoy relajado, me estoy relajando, pero también en el mismo tiempo estoy así, en modo vigilancia, porque si empieza a retirarse el mar, me voy a subir ahí la montaña o en un edificio ahí a la última planta. Pero esperemos que todo va a estar bien. Oishikohi. Este es el café desde el tren, Sepayo Odoriko. ¿Y sabes cómo se dice café bueno en japonés? Oishikohi. Ito es una ciudad pequeña donde encuentras aguas termales, onsen en japonés, playas de arena negra volcánica, como habéis visto, y restaurantes tradicionales de pescado, porque esto es sobre todo un lugar muy ligado al mar. Yo no voy a estar mucho tiempo aquí, porque el viaje por la península de Izu continúa, y lo más espectacular viene ahora. En el próximo episodio os voy a mostrar el viaje tal y como es, las calles, el tren, el paisaje, sin muchos comentarios, solo para sentir el verdadero sonido del viaje, así, simple.
Así que si te gusta este tipo de contenido, no te pierdas el próximo episodio. La continuación de este episodio. Y nos esperan todavía muchas más sorpresas en este país, porque sinceramente acabo de llegar y ya me encanta. 14時37分、伊沢川14時5分。 Qué tranquilidad. Y oír pájaros cantando en diciembre para mí es muy raro. Qué guay. Wow, el Océano Pacífico. A 1 hora y media de Tokio encuentras una tranquilidad. Estamos en diciembre y aún no me lo creo. Qué verde está todo. La vegetación es luxuriante. Aquí en este pueblo. Uy, he subido una colina. Este pueblo que está a 1 hora y media, 2 horas de Tokio. Flores, mira qué bonito. Todo verde. Hasta luego.